1162, Mongolia. Te voy a contar la historia de uno de los más grandes conquistadores que ha conocido la humanidad, Genghis Khan, el tipo que convirtió unas cuantas tribus nómadas en uno de los imperios más grandes que ha habido en la historia. No se sabe con exactitud la fecha y lugar de nacimiento de Genghis, lo único que sabemos es que era hijo del jefe de su tribu. Además, su nombre no era Genghis, era Temujin. Como era la tradición, a sus 9 años Temujin tendría que casarse con la hija del jefe de otra tribu para mantener la paz. Fue así como junto a su padre cruzaron ríos, montañas y desiertos para dejar al pequeño Temujin junto con su prometida. Cuando el padre de Genghis estaba regresándose para su casa, se encuentra con una tribu rival, los cuales en vez de pelearse con él, deciden invitarlo a cenar, y el papá de Genghis, en vez de decir ni mergas, mejor me voy para mi casa, decide aceptarles la cena. Cuando llega a su aldea, el papá de Genghis se empieza a sentir mal y cae enfermo. Resulta que le habían envenenado su comida. Para cuando el joven Temujin llegó a donde su padre, este ya había fallecido. Ahora tenía un enorme problema. Como él era el hijo del jefe, debía tomar su lugar. Pero estamos hablando de un niño de 9 años. Nadie de su tribu lo iba a seguir como líder. Lo apartaron de la comunidad condenándolo a la pobreza. Ten en cuenta que no fue solo a él, sino a su familia, conformada por su madre y sus 6 hermanos. Durante su infancia, Temujin vivió en la más absoluta miseria, apartado de su propia tribu y perseguido por los enemigos de su padre. Y si crees que esto es malo, tranquilo, porque se pondrá peor. Una tribu enemiga capturó a Temujin y lo convirtió en un esclavo, haciendo cualquier cosa para humillarlo. Pero todo cambiaría una noche en la que Temujin escaparía de sus enemigos y volvería a su aldea. Esto le dio a Temujin cierta reputación entre la gente de su tribu, sumado a su enorme carisma y su talento natural al montar a caballo, algo muy importante en la cultura de Mongolia, hizo que empezara a ganar seguidores dentro de la tribu, lo que le dio la oportunidad de ser el jefe de un pequeño ejército. Pero cuando Temujin formaría la fama que lo haría pasar a la historia como Genghis Khan, sería el día en que su esposa fue secuestrada por una tribu enemiga. Verás, entre las tribus nómadas era normal raptar a una mujer y si te la alcanzabas a llevar a tu casa, se convertía en tu esposa. Ese era el Tinder de la época, pero estamos hablando de Temujin. Él no permitiría tal ofensa, por lo que tomó a sus hombres e inició una guerra contra la tribu rival. Aunque estaban en desventaja numérica, gracias a su genio militar, Temujin terminaría ganando la guerra. Su victoria, junto a su enorme carisma, provocó que los sobrevivientes de la guerra, lejos de tenerle rencor, decidieran unirse a su ejército. Aprovechando su nueva fama de líder fuerte, Temujin iniciaría una guerra contra la tribu que envenenó a su padre, ganándoles con su ingenio militar y acabando con la única tribu que podía hacerle frente. Las otras tribus nómadas de Mongolia ya no tenían nada que hacer y decidieron unirse a este nuevo líder, no tanto porque creyeran en él, sino porque provocar su vida significaba una guerra que no podrías ganar. Sin embargo, sus propios aliados empezaron a conspirar para sacarlo del poder. Entre ellos se encontraba su propio hermano. Cuando fueron descubiertos, Temujin los mandó a ejecutar a todos, menos a su hermano, al que le perdonó la vida. Sin embargo, este le respondió: así como solo existe un sol en el cielo, solo puede haber un gran Khan en la tierra. Si me vas a ejecutar, dame una muerte noble. Temujin cumplió su último deseo e hizo que le rompieran la columna vertebral a su hermano. Básicamente le hizo un Bane. Ya con todas las tribus nómadas unificadas y libres de traidores, Temujin pasaría a ser llamado como Genghis Khan, el título más grande que se le podía otorgar a un líder de Mongolia. Tras ser coronado como el Gran Khan, Genghis eliminó la esclavitud entre los mongoles. Ahora todos los nómadas pertenecían a una misma tribu. Ordenó también la creación de escuelas de medicina dirigidas por sabios y, más importante, prohibió que a las mujeres se les pudiese secuestrar para convertirlas en esposas, algo que, te recuerdo, era muy común en esa época. Pero ahora, sin un enemigo en común, solo sería cuestión de tiempo antes de que estallaran otras guerras internas. Genghis sabía esto, por lo que se puso como meta conquistar toda China. Ahora, durante estos años China se encontraba dividida en 4 reinos, por lo que no fue tan difícil. Genghis atacó los 2 primeros reinos más cercanos, los cuales cayeron con mucha facilidad de hecho. Y cuando te digo que este tipo era un genio militar, no estoy exagerando. Los mongoles eran expertos en el espionaje, pagándole a mercaderes para que entraran a las ciudades y les dibujaran mapas.
estudiaban cada detalle de sus enemigos y solo cuando estaban seguros de la victoria comenzaban el ataque. Cuando invadieron China descubrieron las bombas de pólvora, las cuales usaron para atacar ciudades enteras. En vez de llevarse las catapultas ya armadas desde su campamento hasta la ciudad que querían atacar, se la llevaban por partes y la armaban en la ciudad que iban a atacar. De esta forma, nadie los veía llegar. Pero lo que más sobresale del ejército mongol, la columna vertebral, eran los arqueros a caballo. No estoy bromeando, por alguna razón esta cosa estaba jodidamente OP. Tenía más movilidad que un caballero de la época medieval y tenía rango. Los arqueros mongoles podían disparar flechas desde 200 metros de distancia. No necesitaban mucho entrenamiento porque en la cultura mongola montar a caballo y cazar con arco era algo que se le enseñaba desde niños. Y por si fuera poco, tenían espadas para la pelea cuerpo a cuerpo. Bien dirigidos, los mongoles podían tomar ciudades enteras antes de que pudieras darte cuenta de que te estaban invadiendo. Sin embargo, cuando Genghis quiso seguir avanzando, se dio cuenta de que gastaría muchos recursos y soldados en conquistar toda China. Y además, con tantos avances en China, corrían rumores de que sus enemigos empezarían un contraataque por la retaguardia. Así que, previniendo esto, Genghis tomó su ejército y atacó antes de que sus enemigos pudieran siquiera organizarse. Los chinos aprovecharon esto y empezaron a construir la Gran Muralla China para detener futuros ataques de los mongoles. Se dice que es tan grande que se puede ver desde el espacio. Después de derrotar a lo que quedaba de sus enemigos, Genghis se encontró con el Imperio Corasmio, un imperio donde pasaba todo el comercio de Asia y que era tan rico y próspero que Genghis no quería conquistarlos. Le venía mejor como aliado y Genghis intentó por todos los medios hacerse aliado de estos tipos, enviando sus diplomáticos para hablar con ellos. Un buen día, cuando un diplomático venía de hacer una visita, los soldados lo detuvieron y lo decapitaron, enviándole esta cabeza a Genghis en señal de amenaza. Genghis estaba furioso. Por primera vez había intentado ser amable con alguien y le respondían con esto, por lo que no descansaría hasta cortar la cabeza del que había ordenado esto y convertir la capital de los Corasmios en cenizas. Lo que hicieron los mongoles en el Imperio Corasmio fue terrorífico. Cortaron tantas cabezas que los esqueletos se acumulaban en enormes montañas blancas y el piso estaba resbaloso por la grasa humana. Los ríos se volvieron negros por la tinta y rojos por la sangre de los filósofos, poetas y artistas que trabajaban para el rey. Tan brutal fue la conquista del Imperio Corasmio que los propios generales mongoles intentaron decirle a Genghis que se estaba pasando un poco, pero era inútil. Todo lo que deseaba Genghis era la destrucción de los Corasmios. Después de tomarse un tecito y de escuchar algo de música, Genghis se relajó un poco y recordó que había empezado toda esta campaña para conquistar China. Sin embargo, mientras estuvo peleando contra el Imperio Corasmio, sus súbditos estaban armando revueltas en todo el imperio. Así que Genghis estuvo durante 20 años yendo a todas las provincias que había conquistado y volviéndolas a conquistar para asegurarse de que ahora sí no se quisieran separar del enorme imperio que había creado. Y cuando ya por fin no había nadie que se lo pudiese resistir, reunió a sus hijos y sus generales y se preparó para terminar de conquistar China. Sin embargo, antes de empezar la invasión, Genghis cae enfermo y sospechando que se acercaba su muerte, reunió a sus hijos y repartió su imperio entre ellos. Ya sabes, para evitar problemas por los terrenos, Genghis terminó muriendo a la edad de 65 años. Su última voluntad fue que lo enterraran en un lugar secreto. No quería que nadie supiese dónde estaba su tumba. Personalmente yo creo que era para evitar que alguien intentara robar su cuerpo. Se dice que fue enterrado en algún lugar desconocido de las montañas de Mongolia y que su tumba fue pisoteada por 1000 caballos para deformar tanto la tierra que nadie pudiese identificar su tumba. Casi 800 años después, nadie sabe dónde está enterrado. Pero en Mongolia le construyeron una estatua, una de las más grandes del mundo de hecho, para recordarle al pueblo mongol, al hombre que un día construyó el imperio más grande del mundo.